Bien, continuamos con el tema sobre la corteza cerebral en esta tercera parte, donde vamos a definir y vamos a ahondar un poco más en este tema. Las funciones mentales superiores se asocian con la actividad de la corteza cerebral y su influencia sobre otras estructuras. Se acepta que la neocorteza evolucionó a partir de dos formas más primitivas, que van a ser la arquicorteza, que es hipocampal, y la paleocorteza, que es olfatoria. El patrón de conectividad y citoarquitectura en las diferentes regiones neocorticales evoca estos ancestros a forma o a manera de un recuerdo histórico. En cuanto a los tipos de corteza, podemos diferenciar tres clases diferentes, que van a ser las siguientes. Tenemos a la arquicorteza, que evolutivamente hablando es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo, y la arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Entonces, como podemos advertir en la imagen, viene a ser el primer esbozo de la formación de la corteza. Luego tenemos la paleocorteza, que filogenéticamente está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Luego tenemos la isocorteza o neocorteza, o como en la imagen vemos el neocórtex. Esta es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias de estructuras muy variadas que integran esta información para dar paso a conceptos generales. En cuanto a las áreas y funciones, podemos mencionar que además de los tipos de corteza antes mencionados y las capas que la van a conformar, como he mencionado en el video anterior de la clase pasada, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas, se va a tomar en cuenta esta clasificación. Por lo tanto, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, áreas motoras o de asociación. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo. Esto significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos, como la vista, oído, olfato, el tacto, el gusto. Estas mismas áreas se pueden dividir también en dos áreas sensitivas diferentes. Y así tenemos el área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas
con los receptores sensitivos periféricos y el área sensitiva secundaria y de asociación que recibe información sensorial tanto desde el área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, van a ser el de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Estas áreas sensitivas de la corteza cerebral van a ser las siguientes. Tenemos el área somatosensorial primaria, esta área comprende un complejo del organismo que consiste en centros de percepción y proceso. La información va a ser la función va a ser la de producir modalidades de estímulo como el tacto, la temperatura, la propiocepción como la posición del cuerpo y la nocicepción, que son los nociceptores. Estos nociceptores informan del peligro, pero no del dolor. Los receptores sensoriales actúan en la piel, el epitelio, el músculo esquelético, los huesos y las articulaciones, los órganos internos y el sistema cardiovascular. Mientras que el tacto es considerado uno de los 5 sentidos tradicionales, la impresión del tacto está formada por varias modalidades. De forma general, el término de tacto es usualmente reemplazado por sentido somático, con el objeto de reflejar en forma apropiada la variedad de mecanismos involucrados. El sistema reacciona a los estímulos usando diferentes receptores, como los termorreceptores, los mecanorreceptores y los quimioreceptores. La transmisión de información desde los receptores pasa por la vía de los nervios sensoriales a través de los tractos en la médula espinal y en el cerebro. El proceso va a tener lugar principalmente en el área somatosensorial primaria, ubicada en el giro postcentral del lóbulo parietal de la corteza cerebral. La otra división que se menciona va a ser el área visual primaria. El córtex o corteza cerebral, desde el punto de vista de la localización, asigna a cada área del cerebro una función. Esta se halla constituida por diversas áreas. La que tiene relación con la visión se va a dividir en 3 áreas principales situadas en la región occipital, como podemos observar en la imagen. Tenemos un área visual primaria o córtex estriado que corresponde al área 17 de Brodmann, y la lesión de esta produce la ceguera cortical. Luego tenemos 2 áreas visuales secundarias que serán el área periestriada
o área 18 de Brodmann y el área paraestriada o área 19 de Brodmann. Las lesiones que van a producir van a ser las agnosias visuales. ¿Esto qué quiere decir? La incapacidad de reconocer lo que ven. La otra área que vamos a describir va a ser la área olfativa primaria. En este caso, la corteza olfatoria primaria se encuentra en la base del encéfalo y se proyecta en la corteza de asociación olfatoria que ocupa el área 28 de Brodmann. Por lo tanto, se denomina corteza entorrinal. El sistema olfatorio recibe la información de los lóbulos olfatorios, los cuales van a recibir fibras directamente del epitelio olfatorio. Luego tenemos al área auditiva primaria. Esta área auditiva primaria, o denominada A1, es la región del cerebro humano responsable del procesamiento de la información auditiva. Se localiza en el lóbulo temporal, de forma concreta en las circunvoluciones transversas o áreas de Hesch. Aproximadamente corresponde con las antiguas áreas de Brodmann 41 y 42. Luego podemos hablar del lenguaje y la corteza cerebral. El lenguaje es predominantemente una función del hemisferio izquierdo. En realidad, el hemisferio derecho tiene un poco de lenguaje, pero también tiene una buena comprensión de los insultos y de las palabrotas. Además, si se tiene un daño cerebral en el hemisferio izquierdo, que es suficientemente temprano en la infancia, el hemisferio derecho se apodera de la función del lenguaje a través de lo que se denomina plasticidad cerebral. Y parece que hubieran algunas personas que tienen el lenguaje en el lado derecho o incluso en ambos lados. Esto resulta interesante ya que se considera que, por ejemplo, los monos y los gorilas parecen ser sensibles a los denominados de su propia especie en el hemisferio izquierdo. Vuelven sus orejas derechas hacia el sonido. Incluso algunos pájaros cantores, como los canarios, tienen especialización hemisférica. Una de las cosas que se descubrieron más tempranamente sobre el cerebro han sido los centros del lenguaje. Podemos advertir en esta imagen el área de Broca, el área de Wernicke, que se toman en cuenta en el lenguaje. El área de Broca, denominada así por el doctor que la ha descubierto primero, va a estar localizada en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo, como pueden advertir en la imagen. En este caso, un paciente que ha tenido un daño en esa área pierde la capacidad de hablar. A esto se denomina afasia de expresión.
Otra área va a ser la área de Wernicke, la cual va a estar cercana al área de Broca, pero en el lóbulo temporal, justo al lado del córtex auditivo, como también ustedes advierten en la imagen pintada en verde claro. Esta área es donde entendemos el significado del lenguaje, y un daño en esta área llevaría a una afasia de recepción. Esto significa que no seríamos capaces de entender lo que se está diciendo. Entonces, tenemos a la afasia de recepción y también tenemos a la afasia de expresión. De forma ocasional, si alguien tiene un daño en las conexiones entre las áreas de Wernicke y Broca, esto lleva a una afasia de conducción. Algunas personas con este problema pueden entender el lenguaje bastante bien y pueden producir igualmente bien, pero no pueden repetir algo que acaban de oír. Otra área importante es el giro angular, que también está presente en la imagen, que se ubica justo por encima y debajo del área de Wernicke. Sirve como conexión entre los centros del lenguaje y el córtex visual. Si esta área es dañada, la persona sufrirá lo que se denomina alexia, que es la incapacidad para leer, y la agrafia, que es la incapacidad para escribir. Entonces, hasta aquí, una vez más, hemos avanzado parte de este tema y pasamos a las actividades de la plataforma.